Pues nosotros, RPK es un proyecto socioempresarial internacional. Somos un grupo industrial con matriz cooperativa, que es un tema súper importante a la hora de decir qué somos, ¿no? Somos un proyecto tecnológico, multinacional, con una clara visión cooperativa desde su fundación en ese año 74. Fabricamos productos de alto valor añadido, tecnológicos, para diferentes sectores. Pues nuestra relación con MU es una relación muy profunda en poco tiempo. Es decir, nosotros hemos tenido claro desde un cambio en la gobernanza de la cooperativa desde hace 3-4 años de que tenemos que profundizar las raíces cooperativas cara a asentar bases del modelo cooperativo y saber diferenciarnos del modelo capitalista al uso, ¿no? Por una parte tenemos la colaboración que hacemos con Lanqui, en la que, por una parte, estamos acudiendo desde hace varios años a la formación ADITU, el posgrado en cooperativismo, en el cual las personas de RPK que tenemos una vinculación en órganos sociales relevantes tenemos que acudir a la formación y ahí, aparte, enriquecernos de un montón de formación, charlas maestras de personal que viene a reforzar el área. También nosotros intercooperamos con otras cooperativas, eso nos da mucha riqueza. Por otra parte, luego ellos, desde Lanqui, acuden a RPK a ayudarnos en la implantación de un módulo concreto de una herramienta propia de fomento del modelo cooperativo entre los socios y trabajadores de la cooperativa. Y la tercera pata y la tercera rama sería la participación de personas de MU ya a la parte técnica e industrial del proyecto. Desde el centro tecnológico y desde las ramas industriales del proyecto tecnológico acuden personas en prácticas o becas o duales, gente que lo que viene es aportar su nivel, su capacidad tecnológica a través del desarrollo que podemos darles desde la empresa. Desde MU nos garantizan esa doble visión, ¿no? La visión cooperativa y la visión técnico-industrial. Entonces creo que es lo que necesitamos cara a ese encaje en el proyecto socioempresarial de RPK, ¿no? En el que, como un modelo cooperativo, robustece el modelo empresarial. Y de cara al futuro, la intención es seguir colaborando con MU en los proyectos ya abiertos, asentando el modelo cooperativo y trabajando con las mejores personas con una mentalidad cooperativa, pero con los comportamientos técnicos adecuados desde la parte tecnológica.